Quiero en esta mañana invitarte a que me acompañes al libro de Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Los cánticos, los himnos, siempre han sido medios extraordinarios y poderosos para transmitir un mensaje que pueda llegar a nuestro corazón y a nuestra mente. Ya sea que hablemos del himno, por ejemplo, de una nación, la gran mayoría de los países en los cuales países que pueblan la tierra, pues muchos tienen himnos y la mayoría tienen letra, no como el de nuestro país España. La mayoría tienen letra y esa letra pues muchas veces pues lleva a la nación a sentirse orgullosa por el país en el cual vive. Hay, por ejemplo, equipos de fútbol que también tienen su himno y que para ellos tiene un significado especial. El capítulo que vamos a ver en esta mañana, el capítulo 32 de Deuteronomio, pues en él vemos un cántico popular, un cántico que escribió Moisés, pero por mandato del Señor, como ya vimos en el capítulo anterior, capítulo 31, versículo 19. El Señor había dicho: ahora pues, escribe este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en tu boca para que este cántico me sirva de testigo contra los hijos de Israel. Es decir, el cántico que el Señor le mandó a Moisés para que éste lo escribiera era un cántico que serviría como testigo, hemos leído, de las maldiciones del pacto que vendrían sobre el pueblo de Israel si éste decidía desobedecer al Señor. Cuando los israelitas estuvieran pasando por la adversidad, experimentando muchos males debido a sus pecados, entonces este cántico iba a servir como un recordatorio de la rebeldía del pueblo, pero también este cántico serviría como una advertencia de que la desobediencia tiene consecuencias, Es lo que el Señor le dijo también a su pueblo en el capítulo 31 que vimos en la última ocasión, versículo 21, dice: y cuando les vengan muchos males, es decir, al pueblo de Dios cuando le vengan muchos males y angustias, entonces este cántico servirá de testigo contra él, pues será recordado por boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Este precioso cántico es lo que vamos a ver en el capítulo 32, un capítulo extenso. No nos vamos a parar en cada versículo, pero sí vamos a verlo a grosso modo. Y básicamente en el capítulo 32, como veis ahí, hay una serie de estrofas, una serie de temas que salen en este himno. Lo mismo sucede en la mayoría de los himnos que nosotros cantamos, en la mayoría, como también en los coros. Muchos tienen un gran contenido bíblico y teológico. Digo muchos, porque tristemente tenemos que reconocer que a veces se pueden introducir en nuestras iglesias cánticos, himnos, que realmente no están centrados, no están cimentados en la palabra de Dios, no contienen enseñanzas bíblicas. Más bien son cánticos que nos llevan a las emociones, a derramar lágrimas. Y no estoy diciendo que las lágrimas y las emociones sean malas, no.
Hemos cantado en esta mañana algunos cánticos que si realmente nos paramos a meditar, a reflexionar en lo que le estamos diciendo al Señor, tendríamos que llorar todos, derramar nuestras lágrimas al recordar, por ejemplo, ese glorioso intercambio. Es decir, que en aquella cruz donde murió Jesús realmente tenía que haber estado yo y también tú. Pero el Señor decidió hacer un cambio, ponerse en nuestro lugar, morir por nosotros. Y hermanos y hermanas, eso tendría que llevarnos realmente a derramar nuestras lágrimas al recordar el precio tan alto que tuvo que pagar Jesús por ti y por mí. Lo cierto es que el cántico que ahora tenemos delante, como otros cánticos que encontramos en las Escrituras, por ejemplo, en el libro de los Salmos, es un libro que prácticamente todo lo que encontramos allí son himnos, cánticos, que sus autores habían entonado para el Señor. Muchos de ellos son del rey David, otros no. Algunos de esos cánticos también los entonamos nosotros aquí. Le hemos puesto música. Y qué bueno, ¿verdad? Bueno, en este himno concretamente vemos 6 cosas interesantes que nos dice. Que en un principio se lo dijo el Señor a su pueblo Israel, pero que también son cosas que tú y yo debemos recordar. En primer lugar, el cántico comienza recordando al pueblo de Israel la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Versículo 1. Bueno, el versículo realmente último del capítulo 31 tendría que estar en este capítulo 32. En muchas de nuestras Biblias veréis que están unidos. Dice el versículo 30 del capítulo 31. Entonces pronunció Moisés a oídos de toda la congregación de Israel, de principio a fin, las palabras de este cántico, que comienza: escucha o escuchad, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Proclamaré el nombre de Jehová, engrandeced a nuestro Dios. Es decir, en esta mañana hemos venido aquí, entre otras cosas, para escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Pero simplemente si nos quedáramos con eso, el escuchar, pero no aplicáramos, no obedeciéramos lo que el Señor nos va a decir en esta mañana, tendríamos un serio problema. Y creo que muchas veces nos sucede esto: salimos de este lugar después de haber escuchado la palabra de Dios, pero no tomamos la firme decisión de aplicar, de obedecer lo que el Señor nos ha pedido a través de su palabra. Pero en esta mañana queremos pedirle a Dios que nos ayude porque queremos comprometernos a escuchar, a dejar que esta palabra permee nuestras vidas. La palabra de Dios tenía que penetrar en la vida de los israelitas de la misma manera, dice versículo 1, versículo 2, de la misma manera que la lluvia y el rocío penetran en la tierra cuando cae sobre ella. ¡Cuánto bien, cuánta bendición aporta el agua a la tierra! Sobre todo en lugares como, por ejemplo, Castilla-La Mancha, un lugar tan seco. La lluvia, no cabe duda, es vital, esencial para producir vida. Bueno, ahora Moisés está comparando su enseñanza con los beneficios que la lluvia y el rocío producen sobre la tierra. Escuchad, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Hermanos y hermanas, cuando tú y yo permitimos que la palabra de Dios riegue nuestras vidas, eso nos va a llevar sí o sí a la adoración continua al Señor, a la proclamación de su nombre. Es lo que dice aquí Moisés en el versículo 3. Proclamaré el nombre de Jehová, engrandeced a nuestro Dios. Cuando la palabra de Dios entra, es regada en nuestra vida, esta va a producir la adoración
el deseo de engrandecer al Señor. Decía también el salmista allí en el Salmo 34, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. En esta mañana nos reunimos en el nombre de Jesús, si queremos que Él esté aquí. Es cierto que hemos cantado que su presencia sea derramada, venga hoy aquí. Bueno, no es necesario que pidamos esto al Señor, hermanos y hermanas, porque realmente la presencia del Señor ya está aquí. Él está en medio de nosotros. Eso dice su palabra. Y ahora nos toca simplemente a ti y a mí que nos pongamos a engrandecer, a exaltar a una el nombre del Señor. Si verdaderamente la palabra de Dios no solamente es escuchada, sino también aplicada, obedecida, eso forzosamente nos va a llevar a adorar al Señor. Por tanto, el cántico comienza recordando la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, que no solamente sea escuchada, sino también obedecida. Pero en segundo lugar vemos cómo se nos recuerda la firmeza de nuestro Dios. En varias ocasiones Moisés utiliza la imagen de la roca para hacer referencia a Dios. Versículo 4 dice, Él, nuestro Dios, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, no viene de Dios, sino más bien de sus hijos. Es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis? Se hace esta pregunta. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Es interesante cómo Moisés, como he dicho, enfatiza en este libro, en este capítulo concretamente, que Dios es nuestra roca. Luego lo vuelve a hacer en el versículo 15, luego versículo 18, versículo 30, versículo 31 y versículo 37. Se enfatiza que nuestro Dios es una roca. Esta imagen poética que utiliza Moisés la encontramos con relativa frecuencia en el Antiguo Testamento de manera especial y sobre todo en el libro de los Salmos. Y con esta imagen Moisés pretende ilustrar la idea de que nuestro Dios es un Dios protector. En Él su pueblo encuentra protección, un lugar firme donde poner nuestros pies, un lugar estable donde refugiarse. ¿Por qué? Porque Él es la roca. Debido a que Dios es inmutable, es decir, Él no cambia, Israel podía encontrar refugio y seguridad en Él, en Dios, nuestra roca. A Dios se le describe también en este versículo 4 como justo, como fiel, en el cual no hay maldad. Lo que el Señor hace es perfecto, sus obras son perfectas, versículo 4. Por el contrario, los hijos de Dios están corrompidos. Versículo 5. Son una generación torcida y perversa. Así se describe a los hijos de Dios. Es cierto que estos hijos tenían a Dios como Padre, pero ellos actuaban como hijos desobedientes, rebeldes. Versículo 6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Es por eso que Israel, por medio de este cántico, se le invita a que recuerden su pasado, de dónde habían salido, dónde se encontraban ahora, dónde el Señor les iba a llevar. Se les invita a que incluso pregunten a sus mayores que habían presenciado los hechos poderosos de Dios. Versículo 7, versículo 8, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te lo contará, a tus ancianos y ellos te dirán, hablad con vuestros mayores para que ellos os informen acerca de mi poder, de mis milagros, de lo que yo hice por vosotros en el pasado. A Israel, a través de este cántico, se les recuerda
que ellos habían sido llamados para ser un pueblo especial entre todas las naciones. Versículo 9, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Qué hermosas expresiones se utilizan aquí para hablar acerca de la fidelidad, de la santidad de Dios, de su firmeza, de su estabilidad. Él es una roca, es una roca. Dios fue para su pueblo una roca en la que ellos podían encontrarse seguros. El apóstol Pablo también, cuando escribe su carta a los Corintios, en el capítulo 10, les recuerda que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, todos ellos comieron del mismo alimento espiritual, dice Pablo, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Dice Pablo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca, dice el apóstol, esa roca era Cristo. Primera de Corintios 10, 3 y 4. Es decir, el pueblo de Dios durante sus 40 años de peregrinaje por el desierto habían sido alimentados con maná que cayó del cielo y agua en el desierto. Agua que procedía, sí, de una roca real, porque era una roca real, pero Pablo identifica esa roca con Cristo. Pablo dice que Cristo es nuestra roca. En Él estamos cimentados, en Él podemos encontrar firmeza, estabilidad, seguridad, refugio, si estamos en Él. Como dice ese precioso cántico, mi esperanza está en Jesús, que yo pensaba que se titulaba así el cántico, pero no, se titula Mi roca, ¿es correcto? Mi roca, mi roca. Por eso podemos confiar, descansar en Jesús, decir que nuestra esperanza está puesta en Él, no en las circunstancias que nos rodean. Hace poco he estado hablando con varios hermanos que están pasando la prueba de la enfermedad, están siendo zarandeados. Y en esas conversaciones prácticamente llegábamos a la misma conclusión de que si no fuera por Cristo, si no fuera porque estamos cimentados en Él, hay ciertas cosas que no podríamos sobrellevar. Y esa es la realidad de un cristiano, que hay ciertas cosas en esta vida que no podríamos soportar si no fuera porque Jesús es nuestra esperanza, porque nuestros ojos están puestos en Él y no en las circunstancias que nos rodean, porque si estuvieran en las circunstancias nos vendríamos abajo, nos deprimiríamos, no podríamos soportarlo. Por eso el autor de la epístola a los Hebreos, después de hablar de esos hombres y mujeres que fueron personas admirables, eran personas que nos sirven como ejemplo de fe, sin embargo todos ellos fracasaron. Por eso dice el autor de esta epístola, capítulo 12, que a pesar de que tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, dice que pongamos nuestros ojos no en ellos, sino que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, es decir, en Jesús, en Jesús. Porque estando en Él, aunque a nuestro alrededor haya una tormenta poderosa que esté golpeando contra nuestra vida, contra nuestra familia, contra los nuestros, por mucho que vengan los vientos, los huracanes, si nuestra casa está sobre la roca, esa casa permanecerá. Que fue lo que dijo Jesús allí en el conocido como el Sermón del Monte. Él dijo, el que oye estas palabras, sus palabras, y las obedece, le compararé a un hombre, a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando tú y yo edificamos sobre esa roca, es decir, sobre Cristo Jesús, que venga lo que venga, sí, nos hará poner triste, nos hará llorar. Nuestra fe incluso se podrá tambalear, pero nosotros podremos permanecer firmes por estar agarrados a Él.
Lo cierto es que, hermanos y hermanas, Moisés, a través de este cántico, recuerda a su pueblo que el Señor era la roca, la roca. Podían estar confiados en que viniera lo que viniera, Él iba a darles seguridad, protección. Y no solamente esto, sino también iba a cuidar de ellos. Versículos 10 al 14. Se nos habla del cuidado de Dios durante los 40 años que duró el peregrinaje por el desierto. Dios estuvo protegiendo continuamente durante todo ese tiempo a su pueblo. Y para esto Moisés utiliza en estos versículos 3 imágenes para ilustrar el cuidado de Dios. En primer lugar, versículo 10, utiliza la imagen de un padre que cuida a sus hijos como la niña de su ojo. Versículo 10, lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, pero lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Como decía el salmista también allí en el Salmo 17, decía: protégeme, Señor, protégeme como a la niña de tus ojos, dame cobijo a la sombra de tus alas. El Señor cuidó de su pueblo como a la niña de sus ojos. La segunda imagen es la del águila que protege con sus alas a sus polluelos, versículo 11. Y la tercera imagen es la de un pastor que cuida, que guía a sus ovejas sin la ayuda de nadie, versículo 12. Jehová solo el Señor te guió y con él no hubo un Dios extraño. Dios no necesitó la ayuda de los dioses de los cananeos o de cualquier otro lugar, no necesitó la ayuda de nadie para protegerte, para cuidarte, para guiarte. Es decir, durante esos años en que ellos estuvieron en el desierto, Dios guió y cuidó a sus hijos sin que hubiera otros dioses por medio. El Señor los colmó de grandes y abundantes bendiciones, dándoles una tierra de la cual fluía la leche y la miel. Versículos 13 y 14, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió de los frutos del campo, lo alimentó con miel de la peña y con aceite del duro pedernal, con mantequilla de vacas y leches de oveja, con grasa de corderos y carneros de Basán, y también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. El Señor los colmó de grandes, ricas, abundantes bendiciones. En ningún momento Dios les falló. Pero ¿cómo respondió el pueblo? ¿Cómo respondió la nación de Israel? Nos dice versículos 15 al 18, nos recuerda que el pueblo respondió con ingratitud, a pesar de todo lo que el Señor había hecho por ellos. Algo que hemos estado recordando a lo largo de este libro de Deuteronomio. Una vez que el pueblo de Israel se vio colmado de tantas bendiciones, lo que hizo fue olvidarse de quien le había provisto de todas esas bendiciones. Israel se dedicó a engordar como un animal, a menospreciar al Señor, a olvidarse de aquel que le había bendecido abundantemente. Versículo 15 comienza con un pero. Después de señalar esa fidelidad de Dios durante esos años en el desierto, dice: pero engordó Jesurún. Jesurún es un nombre cariñoso para hacer referencia a Israel. Engordó Israel y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca, esa roca de la cual hemos estado hablando hace un momento, la roca de la salvación. Ellos la abandonaron, provocaron sus celos con dioses ajenos y su ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios.
a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Terrible, ¿verdad? Terrible. Dice versículo 18, de la roca que te creó, te olvidaste. Algo que, como hemos estado viendo a lo largo de este estudio de Deuteronomio, continuamente se nos está diciendo, enfatizando al pueblo de Israel, no te olvides de quién te ha traído aquí, no te olvides de quién te ha bendecido tanto. Una y otra vez vemos esto en el libro de Deuteronomio. Israel iba a encontrar abundancia en la tierra de Canaán y fácilmente se podían olvidar de todo lo que habían dejado atrás. Por eso, como vimos en su momento, capítulo 8 de este libro, capítulo 8, versículo 7, dice, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, porque habrá abundancia, y donde no te faltará nada, nada. Tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Allí comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Es decir, el Señor le recuerda que la tierra de Canaán, donde están a punto de entrar, era una tierra fértil, con toda clase de recursos, especialmente de agua, teniendo en cuenta aquel desierto. Y el Señor les dice claramente, versículo 9 del capítulo 8, no les faltará nada. ¡Wow! No les iba a faltar de nada. El propósito de Dios al proveerle a Israel de tantas bendiciones, de esta tierra donde fluye la leche y la miel, el propósito era crear en ellos una actitud de gratitud que les llevara a bendecir continuamente a su Dios. Versículo 10 del capítulo 8, allí comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. Ese era el propósito por el cual el Señor les iba a bendecir con tanta abundancia, que ellos vivieran vidas de gratitud, de agradecimiento por las bendiciones de Dios. Pero Moisés conocía perfectamente el peligro de olvidarse de Dios. Por eso una y otra vez lo ha estado enfatizando a lo largo de este libro. Moisés conocía esos peligros. Por eso la necesidad del llamado que vemos en varias ocasiones en Deuteronomio. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. No lo olvides, no te olvides. Sabemos lo que ocurrió. Fijaos todo esto que Moisés está escribiendo en este cántico. Aunque no habían sucedido estas cosas, ya se nos ha dicho en el capítulo anterior, que Moisés había dicho, versículo 21, yo conozco lo que se proponen de antemano. No solamente Moisés, el Señor sabía que Israel se iba a desviar, que Israel iba a ser un pueblo rebelde. Por eso el Señor dijo a Moisés, escribe este cántico, escríbelo, para que lo conozcan, para que se lo enseñes a sus hijos, de generación en generación, para que sobre todo más adelante ellos puedan ver por qué les ha venido lo que les ha venido. El Señor iba a enviar su juicio. Es lo que recuerda también este cántico, versículos 19 al 38. El cántico les recuerda que debido a la infidelidad de Israel, la ira de Dios iba a caer sobre su pueblo. Versículo 19, lo vio Jehová y se encendió su ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Abandonar al Señor
Darle la espalda traería trágicas consecuencias. El Señor iba a juzgar a sus hijos y a sus hijas por rebeldía. Ellos habían provocado a Dios cuando decidieron seguir a otros dioses. Versículo 21. Ellos provocaron mis celos con lo que no es Dios. Me irritaron con sus ídolos. Yo también provocaré sus celos con un pueblo que no es pueblo. Sobre Israel iba a caer una serie de calamidades, de maldiciones, como resultado de su desobediencia, de su idolatría. Sobre Israel, versículo 22 al 25, vendría el hambre, la fiebre, plagas, animales salvajes, espada, es decir, serían derrotados por sus enemigos. Dios les había prometido darles la victoria sobre todos sus enemigos, pero el pecado de Israel, su desobediencia, lo había cambiado todo. Versículo 30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado. O sea, Dios tenía el poder, y recordemos que lo hizo, por ejemplo, con el rey David, que él llegó a tener más batallas, más victorias que Saúl. Por eso las mujeres cantaban que Saúl es verdad que había vencido a miles, pero David a sus 10,000, a mucha más gente. Dios se comprometía a darles la victoria siempre y cuando ellos obedecieran su palabra. Lo cierto es que también el pasaje nos recuerda que a pesar del juicio de Dios, a pesar de la desobediencia, la rebeldía de Israel, a pesar de que Dios los iba a juzgar, sin embargo, al mismo tiempo, Dios iba a seguir mostrándoles su amor. Es decir, Dios iba a seguir siendo fiel a su pacto. Israel va a romper el pacto, pero Dios no. Dios, a pesar de que tenía ante sí a un pueblo rebelde, iba a seguir mostrándoles su amor, su misericordia, a pesar de ser un pueblo desobediente. El Señor iba a salir en su defensa, iba a seguir mostrando su misericordia. Versículo 36, sí, Jehová juzgará a su pueblo, pero por amor de sus siervos se arrepentirá. Dios va a tener misericordia por sus hijos, porque siguen siendo sus hijos, no lo olvidemos. Versículo 19, lo vio Jehová y se encendió su ira por el menosprecio, fijaos, de sus hijos y de sus hijas. Vale, ellos están viviendo de espaldas a Dios. Dios los va a juzgar, Dios va a derramar su ira sobre ellos, pero los va a tratar como lo que son sus hijos y sus hijas. En cierta forma, esto es lo que nos recuerda el autor de la epístola a los Hebreos, cuando nos dice que Dios disciplina a los hijos, a sus hijos. Como un padre y una madre en el día de hoy también a veces se ven obligados a disciplinar a sus hijos. Pues de la misma manera actúa Dios contigo y conmigo. Y esto no es malo recordarlo, todo lo contrario es bueno, que cuando estamos siendo disciplinados de parte del Señor, eso va a traer bendición a nuestra vida. Por un lado ya nos está recordando que somos sus hijos, porque Dios no disciplina a los que no son sus hijos. A estos puede castigarlos, pero cuando somos de Él, Él no nos castiga, Él nos disciplina. Y en esa disciplina siempre va involucrada su amor, su misericordia. Esa disciplina tiene el propósito de hacernos un bien, de llevarnos otra vez de vuelta al camino, porque nos hemos salido de Él. Por tanto, la disciplina del Señor no cabe duda que es una bendición.
El juicio de Dios estaba ahí, pero también los últimos versículos 39 al 43 nos recuerda el poder del Señor. El Señor le dice a su pueblo que a pesar de todo lo que van a tener que experimentar por causa de su rebeldía, el Señor va a seguir estando al control. Él es el Dios todopoderoso que tiene el poder para dar y quitar la vida. Versículo 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien se pueda librar de mis manos. El Señor llevará a cabo su juicio sobre su pueblo, pero también contra sus enemigos, los que le aborrecen, versículo 40 al 42. Como hemos dicho, a pesar de que el pueblo de Israel iba a ser desobediente, le van a dar la espalda al Señor. Son un pueblo que no merecen el amor de Dios. Sin embargo, Israel va a seguir siendo el pueblo de Dios y el Señor va a seguir saliendo en defensa de éste. Dios va a permitir a veces que sus enemigos obtengan la victoria. Dios va a enviar a un pueblo, como decía a los jóvenes ayer, recordando el capítulo 1 de Habacuc, cuando este profeta se rasgaba la vestidura, estaba triste. Señor, ¿cómo es posible que tu pueblo te esté dando la espalda? Que seamos tan malos. Señor, ¿por qué no haces tú algo? Y el Señor dice, sí, voy a hacer algo. Voy a enviar a los babilonios para que ellos en cierta forma disciplinen a mi pueblo. Claro, eso no le gustó al profeta Habacuc, porque él cuando comparó, bueno, si los babilonios son peores que nosotros, ya, pero el Señor tenía unos planes, unos propósitos para su pueblo. Y Él utilizó en este caso a los babilonios para corregir, para disciplinar a la nación israelita. Pero eso no quita que el Señor siga siendo el Señor, el Dios de Israel. Una vez que Moisés terminó de escribir este cántico, versículos 44 al 47, Él lo enseñó al pueblo y les exhortó a toda la nación a que no solo aprendiesen este cántico, sino también a que lo transmitiesen de generación a generación. Dice que Moisés, versículo 44, acompañado por Josué, hijo de Nun, fue y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Y cuando acabó Moisés de recitar todas estas palabras ante todo Israel, les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, pues por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. Esta palabra que Moisés está dando al pueblo de Israel era una palabra que tenía el propósito de darles vida si ellos la obedecían, si ellos la obedecían. El Señor les recuerda a su pueblo como ya lo ha hecho anteriormente, y también el Señor Jesús se lo va a recordar a Satanás en aquellas tentaciones de capítulo 4 de Apocalipsis, de Mateo. El ser humano, tanto tú como yo, no solamente necesitamos alimentarnos de la comida física, eso es importante, pero como diría aquí este libro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esta palabra que ahora Moisés está compartiendo con el pueblo de Israel era una palabra que si ellos la escuchaban, pero también la obedecían, la aplicaban a sus vidas, esta palabra les iba a prolongar la vida. Y hermanos y hermanas, esto es lo que nos recuerda también el Nuevo Testamento. Jesús, Cristo Jesús es la palabra encarnada. Y el Señor dijo que
aquel que escuchaba su palabra, aquel que prestaba atención a aquel que le había enviado al Padre, esa persona iba a tener vida y vida abundante. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida, vida. Y no solo una vida espiritual que vamos a recibir en su plena forma en los cielos, sino una vida que también disfrutamos, hermanos y hermanas, como tantas veces he dicho, aquí en la tierra. Cuando Jesús promete vida eterna o vida abundante, es una vida que comenzamos a experimentar en el mismo momento de nuestra conversión. Es cierto que a veces hay creyentes, y a lo mejor tú seas uno de ellos, quizás yo también, que a veces no experimentamos esa vida abundante que Dios ha prometido darnos, pero no la experimentamos porque Él no quiera dárnosla, sino porque en nuestra vida hay obstáculos, cosas que están impidiendo disfrutar la vida abundante. Evidentemente, para que esto sea una realidad en nosotros, necesitamos, como este texto nos ha recordado, necesitamos no solamente escuchar la palabra de Dios, sino también obedecerla, aplicarla, tomarnos en serio lo que ésta nos dice. Yo le pido al Señor que en esta mañana tú y yo, después de haber escuchado y leído este cántico, parte de este cántico que Moisés escribió y que dirigió al pueblo de Israel, que también esto sirva para ti y para mí, para poder conocer a este Dios, conocer que es el Dios de la palabra, es el Dios en el cual podemos estar firmes, porque Él es nuestra roca, es el Dios que continuamente nos está cuidando, nos está colmando de grandes y ricas bendiciones. Esas bendiciones no las conseguimos gracias a nuestro esfuerzo, a nuestros méritos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Que nos ayude el Señor a no ser malagradecidos, sino todo lo contrario, que como nos decía el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, que demos gracias en todo, que seamos personas agradecidas, que recordemos que a veces Dios también tiene que tirarnos de las orejas, tiene que disciplinarnos cuando tú y yo desobedecemos, pero también que recordemos que Él tiene poder para cambiarnos, para transformarnos. Él quiere hacer algo especial contigo y conmigo. Ya lo decía también el apóstol Pablo, que cuando una persona está en Cristo, nueva persona es. Si somos nuevas personas, es gracias al poder de Dios que continuamente nos está transformando. Es cierto que aún quedan en nosotros cosas de la vieja naturaleza, del viejo hombre, que necesitamos despojarnos de ella, que estamos en un proceso de santidad, pero para poder alcanzar esa meta de ser como Cristo, que era la meta del apóstol Pablo, necesitamos pedirle a Dios su ayuda cada día, pero también agarrarnos a su palabra y comprometernos a obedecerla en todo lo que ella nos diga, aunque a veces nos diga cosas que no nos gustan, que van en contra de nuestra voluntad. Que el Señor, por tanto, bendiga esta palabra en tu vida y en la mía.